Soy Pablo Veloso y tengo aquí un verso del Srimad Bhagavatam. El Bhagavatam es una escritura de la India que es Bhagavata, es uno de los nombres que se le da Bhagavan a Dios y significa el opulento. Bhaga significa completo, ¿no? Es aquel que lo tiene todo. Entonces, este Bhagavatam es un relato de la vida de algunos reyes sabios, de algunos santos, y de la vida de los avatares de las encarnaciones divinas. Y en este caso, este verso está hablando de la relación de Krishna con algunas mujeres. Sabemos que en la historia de Krishna, esta encarnación hindú de Vishnu, de la energía conservadora del universo, bueno, él encarnó como un vaquerito y tocaba la flauta, cuidaba de sus vacas, pero a su vez tenía amoríos, ¿no? Tenía encuentros amorosos con mujeres que a su vez estaban casadas, tenían sus propios maridos en la aldea donde él vivía de pequeño. Y él con su flauta atraía a estas mujeres jóvenes como él y tenían amoríos en los bosques. Y luego las mujeres volvían con sus maridos. Entonces uno diría, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Si este Dios supuestamente es Dios, ¿cómo que se está llevando a las mujeres casadas, las está haciendo, por así decir, pecar, cometer faltas? Entonces este verso dice así: de un modo auspicioso, todas las mujeres hicieron que sus vidas se volvieran gloriosas, pese a encontrarse sin individualidad y sin pureza. Su esposo, la personalidad de Dios, o sea, Krishna, con ojos de loto, nunca las dejó solas en casa. Él siempre les complacía el corazón haciéndoles valiosos obsequios. Es importante aquí que dice, todas estas mujeres hicieron que sus vidas se volvieran gloriosas de un modo auspicioso. Es decir, cuando uno se acerca a este misterio que llamamos el silencio, Dios, la vida, la energía, lo que uno quiera, que trasciende a nuestro pensamiento, trasciende a nuestras estructuras, a nuestros conceptos, trasciende pero los incluye, ese es un proceso auspicioso. Eso es algo que trae auspicio, trae armonía, trae equilibrio. Y dice, estas mujeres hicieron que sus vidas se volvieran gloriosas, es decir, llenas de brillo. Cuando uno tiene este acercamiento, su vida empieza a tener riqueza, empieza a tener otros colores. Ya no es una vida chata, una vida superficial. Ya no es, como decía Heidegger, una persona inauténtica. Ahora se vuelve auténtico. Y dice, pese a encontrarse sin individualidad y sin pureza. Sin individualidad y sin pureza. Es decir, estas mujeres se habían como entregado, habían perdido su identidad personal, ¿no? Habían dejado de ser fulana de tal, la que le importa tal y cual cosa, porque ahora había algo más grande que les importaba. En este caso, Krishna. En nuestra vida sería esto, capturados por la maravilla de ese misterio. Teológicamente le podemos llamar Dios o Cristo o Krishna, pero también filosóficamente le podemos llamar el ser, el Tao, no sé, el vacío, lo que usted quiera, el sunyata. Entonces, el nirvana, uno cuando se ve seducido por ese vacío, por eso tantos poemas místicos, muchos poemas místicos hablan de estar seducido, de estar encantado por la divinidad, por aquello trascendente, por aquello profundo. Y cuando eso ocurre, nos encontramos sin individualidad y sin pureza. Porque la individualidad, entendida en el sentido aquí que lo presenta el texto, es la personalidad. Bueno, ya no tenemos esa personalidad, ya no somos fulanito de tal, que hace tal cosa, que tiene un nombre, una fama, un respeto de los demás. Ahora uno se convierte en alguien que se salió de la norma, se salió del grupo, ya no tiene esa identidad de grupo, ese sentido de pertenencia. Ahora uno es medio como un paria y al mismo tiempo ya no tiene pureza, porque la pureza aquí representa cumplir con las cosas que hay que cumplir. Cuando uno se acerca a este misterio, ya pierde muchos de los valores que su cultura mantenía. Entonces, si nuestra cultura dice que está bien hacer esto y está mal hacer lo otro, cuando nos acercamos a esta profundidad, todo eso, a esa luz, empieza a parecer poca cosa. Entonces ya no somos ante nuestros familiares, ante nuestros amigos, el tipo respetable de antes.
el que respetaba cosas como, no sé, la familia, el trabajo, ¿no? La moral y las buenas costumbres. Uno se vuelve alguien un poco controversial, controvertido. Entonces, también pasó, por ejemplo, Sukadeva Goswami, que era el hijo de Vyasa. Vyasa es el compilador del Mahabharata del Mahabharata y ¿qué más? Del Ramayana, no, Valmiki. Bueno, del Mahabharata. Y del Srimad Bhagavatam, obviamente. Vyasa compuso el Srimad Bhagavatam, eso era. Bueno, Vyasa era un sabio con su barba y con toda su postura, ¿no? E impostura de sabio, ¿no? Por lo tanto, cumplía reglas, hacía rituales con reglamentaciones muy estrictas, era muy estricto en su comportamiento, por ejemplo, no se acercaba demasiado a las mujeres, mientras que su hijo, Sukadeva, era un Nitya Brahmachari, se llama, alguien que es eternamente puro, es decir, alguien que ha trascendido toda moral. Por lo tanto, andaba desnudo, Sukadeva Goswami. Un día, el padre, Vyasa, dado que el hijo le dijo no sé qué cosa que no le gustó, y el hijo salió corriendo, el padre empezó a correrlo a Sukadeva, ¿no? El padre con su barba, Vyasa, muy serio, empezó a correr a su hijo. Y el hijo, mientras corría, se metió en el bosque y se acercó a un lago donde había unas mujeres jóvenes bañándose desnudas. Y pasó Sukadeva junto a ellas, corriendo sin problemas. Las mujeres siguieron bañándose. Y enseguida pasó también por ahí Vyasa. Y en el momento que pasa Vyasa, las mujeres se tapan. Entonces Vyasa se detiene en seco y les pregunta, ¿pero qué pasa acá? Acaba de pasar mi hijo que está desnudo y ustedes no se tapan, paso yo que estoy vestido y que soy muy respetuoso y ustedes se tapan. Entonces ellas le explicaron, ¿sabe lo que pasa? Su hijo anda desnudo porque no tiene estos patrones de esto está bien, esto está mal, la iglesia lo dice o el templo indica tal otra cosa o nuestro libro sagrado dice y no dice. Él no tiene eso. Entonces no nos ve como ni pecadoras, no ve la desnudez como pecado, no ve esas diferencias. Usted sí, usted sigue las reglamentaciones de la religión, por lo tanto usted sí ve todas estas cosas. Entonces por eso nos tapamos. Entonces, por eso dice que pese a encontrarse sin individualidad y sin pureza, cuando uno se acerca a este misterio, se desnuda. Ya no es ni el musulmán, ni el cristiano, ni el budista, ni el, no sé, argentino, ni el español, ni el hombre, ni mujer. Pierde su individualidad, su pureza, sus reglamentos, sus atavíos. Entonces estas mujeres hicieron que sus vidas se volvieran gloriosas, dice el Srimad Bhagavatam, pese a encontrarse sin individualidad y sin pureza. Su esposo, la personalidad de Dios, con los ojos de loto, nunca las dejó solas en casa, ¿no? Él siempre les complacía el corazón haciéndoles valiosos obsequios. Es decir, siempre esa trascendencia, ese misterio al cual nos entregamos fascinados, siempre nos regala cosas. Ese Sukadeva Goswami que corría desnudo no estaba vacío, al revés, estaba lleno hasta el borde. El que estaba vacío era Vyasa, que necesitaba taparse con muchas ropas para sentirse a alguien. Sukadeva Goswami no. Ahora, claro, Sukadeva Goswami podría, si él quería o si la vida lo llevaba, vestirse con muchas ropas, pero en el fondo siempre iba a seguir siendo alguien libre. Entonces, no temamos perder nuestra individualidad, nuestro reconocimiento, nuestro nombre, nuestra pureza y ser medio mal visto por los demás si ganamos en realidad muchísimo al estar entregados a aquel que nos otorga obsequios continuamente, a ese, a ese lado de la vida, a esa profundidad que nos regala algo que nos llena muchísimo más que cualquier otra cosa que son simplemente aditamentos. Para pensarlo. Hasta la próxima.